Mi querida congregación, vamos entonces, voy a primero a probar si esto funciona. Si esto funciona, arrancamos. Este de mí es increíble. Muy bien, entonces, ya que esto funciona, vamos a hablar de la última entrega de la serie que hemos titulado A la Mesa con Jesús. En realidad no estoy seguro que sea la última, pero es que así le pusieron, la bautizaron como la última cena. Entonces yo no tengo la culpa, porque así le pusieron. Así la conoce todo el mundo, como la última cena. Yo creo que no es la última, creo que no es la última, habrá una más, la vamos a ver más tarde en el día de hoy, pero vamos a hablar un poquito de lo que la gente conoce como la última cena. Yo tenía, y se lo manifesté a Maritza y se lo manifesté a Maris, yo tenía una enorme preocupación sobre esta conversación sobre la última cena, porque es un evento tan conocido, que yo dije, vamos a hablar de esto y la gente va a salir y va a decir, lo único que aprendí es lo que no aprendí. Es decir, que tomó el vino y tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y punto. Ya lo sabía todo. Y yo tenía ese temor en mi corazón. Entonces, cuando me puse a escudriñar la palabra y me puse a pedirle al Señor que me permitiera entender todos estos ribetes y estos lados de la historia, yo mismo quedé impresionado. Y esto no da para una prédica, sino da como para 20 prédicas seguidas. Entonces yo traté de encapsular esto que estuve aprendiendo y descubriendo para ustedes en esta mañana, y yo de corazón espero que no sea yo solamente hablando, sino que sea el Señor transmitiendo a través de este siervo aquellas cosas que están aquí en la palabra para que tú abras los ojos. Muy bien. Acordémonos primero de algo muy importante. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Lucas. Acuérdense que yo soy muy pro Lucas. A mí Lucas me gusta, es un gran reportero. Lucas hubiera trabajado en el CNN de ahora. Entonces es un gran reportero. Entonces vamos a estar en Lucas y vamos a ver Lucas desde el capítulo 22, desde el 7 hasta el 13. Pero si ustedes van a su Biblia y dicen, oye, Santiago no va a hablar de la última cena, porque en mi Biblia dice que Lucas 7 al 13 es la preparación de la última cena. Bueno, de eso vamos a hablar porque ya la ejecución de la última cena usted la conoce. Usted la ha visto 1000 veces. La ha repetido, la ha conmemorado muchas veces. Entonces quiero que nos quedemos en la preparación de la última cena, pero también quiero advertirle que de la última cena es un evento tan importante que está en los 4 evangelios, pero sobre todo está de una forma muy exhaustiva y muy completa en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan ocupa varios capítulos, desde el 13 hasta el 17, capítulos completos de cosas que suceden en la última cena. Le voy a desempolvar la memoria. La última cena en Juan empieza con el momento en el que Jesús le lava los pies a los discípulos. Eso ya sucede en la última cena. Y después vienen muchísimos mensajes absolutamente angulares para la fe nuestra que Jesús transmite y que recoge Juan en su evangelio en los capítulos del 13 al 17. Pero si nos quedáramos e hiciéramos eso, nos quedamos aquí más o menos hasta el jueves a la medianoche, hablando de cada una de esas cosas, y usted no tiene tiempo de hacer eso. Entonces le estoy diciendo esto es para que se refiera cuando tenga tiempo y estudie Juan del 13 al 17 y vea después los otros evangelios, los evangelios sinópticos, los evangelios que hablan un poco más de la historia tal y exactamente como pasó, Marcos, Lucas y Mateo, y usted va a ver que hay unos pedazos en algunos capítulos que refieren también a la última cena. Pero tan importante es que está en los 4. Bueno, muy bien. Entonces, empecemos un poquito a hablar de la última cena y déjeme perturbarlo un poquito. Déjeme molestarlo un poquito diciéndole qué es lo que no es la última cena. Porque estamos tan bombardeados, tan intoxicados, tan absolutamente intoxicados y la polución es total de lo que producen los medios de comunicación y de lo que produce la cultura, que nosotros pensamos que esto fue la última cena. Nosotros hemos llegado a pensar que esto fue la última cena. Hasta yo mismo me ofendí en los Juegos Olímpicos de París cuando hicieron una burla con esto y yo hice un mensaje y qué tonto fui. Qué tonto el que crea que así fue la última cena tiene el IQ de un caballo. Porque es que así no fue la última cena.
Eso no era el tipo de mesas que se usaban. Nadie puede decir que así estaban sentados en ese orden. Nadie lo puede decir. La escritura no da ese nivel de detalle, pero todos creemos que esto fue la última cena. Entonces decimos, sí, claro, este es Juan que tiene cara de mujer. Este es Juan que tiene cara de mujer porque es que como era el discípulo amado, pues vamos a inventarnos algo bien retorcido y bien horrible. Entonces era el discípulo amado, entonces era con cara de mujer para que después algunos escritores de thrillers digan que era María Magdalena. Aquí tenemos a Pedro, perdón, y Pedro es curioso porque va a una cena con un puñal en la mano. El hombre cena con puñal. Raro. Y es que como él le cortó la oreja a Malco unas horas después, entonces él estaba ya con el puñal y ya tenía que estar cenando con el puñal. Uno cena con el puñal. Entonces ese tipo de cosas no quiero que se quede en su cabeza. Este es Judas. Y Judas va a la última cena con las monedas de plata en la mano. Raro, ¿no? Raro, ¿no? Un poco obvio, ¿no le parece? Un poco obvio Judas con las monedas de plata, las 30 monedas de plata. O sea, ese tipo de cosas de la historia y del arte y de que nos quieren hacer creer absolutamente no son ciertas. Este es Tomás. Tomás, resulta que para Leonardo da Vinci, Tomás ya estaba dudando desde antes de la crucifixión. O sea, las dudas de Tomás vienen después, ¿cierto? Cuando dice que yo quiero meter el dedo y quiero meter la mano, pero desde acá ya está dudando, ya está poniendo unas dudas muy grandes. Por aquí está el celote era como el guerrillero del grupo. Entonces, esto no es la última cena. Y además la mesa no es así. Una mesa romana o una mesa judía del siglo I no es así. No es así. Esta es una invención de un italiano muchos años más tarde. Entonces, la idea que quiero que usted se meta en la cabeza es que la última cena sucedió mucho más parecido a lo que usted está viendo ahora en la pantalla. Usted está viendo ahora en la pantalla una mesa que se llamaba triclinium. Ya estaba yo inventándome una palabra. Triclinium. Triclinium son 3 sofás juntos. 3 sofás juntos. Y resulta que este es uno, este es otro y este es otro. Estos sofás o estas mesas bajitas se ponían para que usted pudiera comer reclinado. Reclinado. Mire los pies de este señor acá, ¿sí ve? Usted tenía que comer reclinado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es más saludable para el organismo? No. Es porque una cena especial, los que comían de pie o los que comían sentados eran la servidumbre. Entonces usted no iba a una cena a comer como la servidumbre. Usted iba a una cena a comer como el pachá, como la persona bien atendida. Entonces era de altura, de autoridad. O sea, tenía cierto nivel de clase el que comía reclinado. Por eso así eran las mesas de los romanos en el siglo I. Luego la última cena debió haber sido una cena parecida a una mesa parecida a esta. Muy bien. Hablemos un poquito de algo muy importante que era el menú. ¿Qué le parece si hablamos del menú? La gente no habla del menú de la última cena, simplemente hablan del vino y hablan del pan. Y yo creo que muchos de ustedes algún día se habrán preguntado, qué aburrido era Jesús. Invita a una cena donde hay pan y vino, no más. O sea, le faltó decir que era pan y agua. No, pan y vino. ¿Qué cena tan aburrida? Pan y vino. ¿Será que ese era el menú de la última cena? El menú de la última cena no era ese. El menú de la última cena no había menú para vegetarianos, eso sí no había. No había menú para veganos, pero el menú era muy completo. El menú tenía varias cosas. Vamos a tratar de revisar. Empecemos un poquito por el vino. El vino. En la última cena no había una copa, había 4. 4 copas. Las cenas de la Pascua de los judíos tenían 4 copas, porque rememoraban 4 promesas que había hecho el Señor. Y esas promesas están escritas en Éxodo 6, del 6 al 7. Escuche lo que dice. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová que os sacaré. Primera copa. Que os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahí va la primera copa. Segunda copa, os libraré de la servidumbre.
Segunda copa. Tercera copa, os redimiré con mi brazo extendido y con juicios grandes os tomaré como mi pueblo. Entonces hay 4 copas y al final veremos cuál de las 4 copas fue la copa que tomó Jesús y dijo que esta era su sangre. Vamos a ver cuál. Así que no te duermas, quédate hasta el final, porque al final veremos de las 4 copas cuál fue la que agarró Jesús y dijo, esta es mi sangre. Esta es mi sangre. ¿Está claro? Ya vamos bien con el menú. ¿Qué más había en el menú? Nosotros teníamos una cosa que se llamaba yo no sé pronunciar hebreo, yo voy a decir charoset, pero yo me imagino que eso se dice jaroset, pero mi hebreo es bastante precario, pero es jaroset. ¿Qué es el jaroset? El jaroset es una mezcla de como pegajosa, como gelatinosa, hecha con dátiles, con nueces, con miel, con manzana, con canela. Imagínese usted todo eso macerado, imagínese lo hecho por Hilda. Esa vaina va a quedar increíble. Eso va a quedar impresionante. ¿Usted se acuerda que en uno de los pasajes de la Biblia, de los evangelios, dice que cuando reconocen a Judas como el traidor, Judas mojó el pan al lado de Jesús? ¿Se acuerda? ¿En dónde lo mojó? Ahí. Este es como yo sé que ustedes son muy sofisticados, ustedes a esto le dicen dip, ¿cierto? Entonces Jesús estaba dipping the bread, ¿cierto? Entonces esto es el jaroset. Entonces esto había puesto ahí. ¿Por qué es indispensable tener jaroset? ¿Qué recuerda el jaroset? Éxodo 1:14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban. ¿Qué hacen los judíos con el jaroset? Recuerdan la época de la esclavitud en que hacían ladrillos. ¿Quién cree usted que construyó todas las obras increíbles del imperio egipcio? ¿Quién cree usted que las construyó? ¿Quién era el esclavo? ¿El egipcio o el hebreo? El hebreo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hebreo? Construir los ladrillos. Entonces ellos con el jaroset, que es de ese color de los ladrillos, recuerdan la época de la servidumbre. Sigamos. Hierbas amargas. Hierbas amargas. ¿Qué recuerda? Lo amarga que era la esclavitud. Ellos siempre tienen hierbas amargas en su menú de Pascua. Cuarto, el agua con sal. Yo exactamente no sé si se la tomaban, si se la untaban a algo, pero el agua con sal siempre estaba en la mesa de la Pascua porque el agua con sal recordaba y simbolizaba las lágrimas. ¿Son saladas las lágrimas, sí o no? Recordaba las lágrimas derramadas por los judíos en la cautividad. Y recuerda una cosa más, ¿qué fue lo que por la absoluta autoridad y poder del Señor, qué fue lo que abrieron para que escaparan del ejército del faraón? El mar rojo, y el mar rojo es salado. Entonces recuerdan las lágrimas y recuerdan el mar rojo. El quinto punto del menú, tenemos el pan ácimo. Yo lo puse con Z. Usted lo ha visto seguramente escrito con C, pero las dos son aprobadas por la Real Academia. Y a mí me parece más cool con Z, porque es el que se usa ceremonialmente, el pan ácimo. ¿Y qué es el pan ácimo? El pan sin levadura, sin levadura. ¿Por qué es el pan sin levadura? Porque ellos salieron de Egipto de afán. No se le olvide que salieron de Egipto de afán. Y el pan necesita tiempo para leudar. ¿Qué era lo que no tenían los hebreos? Tiempo. Entonces salieron y por eso celebran la fiesta del pan sin levadura y por eso la celebran precisamente al comienzo de la Pascua. Entonces ese pan recuerda la premura con la que tuvieron que salir de Egipto. Y sexto, porque ya los aburrí con el menú, los hice dar hambre, el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua, pues era un cordero sin mancha, era un cordero elegido, comprado. Lo habían seleccionado con mucho cuidado y lo habían preparado para
su cena de Pascua. ¿Y qué simboliza? ¿Qué símbolo tenía? Acuérdense que la sangre del cordero había sido derramada en el dintel de la puerta. En la última de las plagas de Egipto con las que se castigó al faraón fue la de la muerte del primogénito. ¿Y cuáles fueron los primogénitos que el ángel de la muerte no cobró? Aquellos primogénitos que estaban en las casas cuyo dintel había sido marcado con la sangre de él. Gracias. Con la sangre del cordero. Y por eso se llama Pascua. Por eso se llama Pascua. En inglés le decimos Passover. Y Passover es saltarse. Yo mato a este, mato a este, mato a este, pero aquí vi la sangre, me lo salto. Passover. Y entonces mato a este, pero aquí hay sangre, me lo salto. Por eso Pascua en inglés se dice Passover. Es saltarse esa casa y no matar al primogénito. ¿Estamos claros? Entonces ya vimos el menú. Todavía no hemos entrado en el pasaje central de la última cena, pero ya vimos el menú. Ahora hay algo muy importante. Yo a mi mejor estilo hice una línea de tiempo. Aquí, acuérdense que yo fui ingeniero muchos años. Entonces los ingenieros somos estructurados, somos así, nos gustan los números y la línea del tiempo y todo. Entonces hice una línea del tiempo porque es importante que usted sepa que cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, está dando cumplimiento a una tradición milenaria. No crea usted que Jesús dijo, vamos a celebrar la Pascua porque se me antoja, porque es un buen día. No, Jesús está dando seguimiento o dando cumplimiento a una tradición milenaria, de mucho tiempo. Entonces vamos a ver de cuánto tiempo. Yo no sé usted cuánto alcance a ver, pero le voy a recordar. Aquí muere Jesús, aquí vive y muere Jesús. Pequeño espacio de 30 años, un poquito más. Pero si usted se devuelve 18 siglos, 1800 años, 18 siglos, aquí llegaron los judíos a Egipto. ¿Quién de ustedes se acuerda que llegaron porque hubo una hambruna? ¿Y quién de ustedes se acuerda que llegaron los hermanos y los hijos y reconocieron a José? Y José los reconoció y los recibió en Egipto porque José ya era el segundo hombre a bordo de Egipto. Y recibe a sus hermanos y a su pueblo. Entonces, 1800 años antes de Cristo llegan a Egipto y se quedan unos pocos años, una generación, quizás dos, prosperando, yéndoles bien porque eran los amigos del faraón. Pero el faraón peló. Y después vino un faraón que no los conocía. Y entonces, ¿qué le pasó al pueblo judío? Fue esclavizado. Y además el pueblo judío se reproducía y empezó a crecer en cantidad. No veían Netflix por la noche, estaban muy ocupados reproduciéndose y entonces los egipcios empezaron a preocuparse. Y ese nuevo faraón empieza a esclavizar a los egipcios, a los judíos, y duran 430 años de esclavitud. 430 años. Y ya sabe usted que el Miguel Hidalgo de los hebreos se llama Moisés. Y entonces 430 años después llega Moisés. Y Moisés los liberta. Y usted sabe la historia de las plagas y sabe la historia de todo eso. Y de que el Mar Rojo se abrió y todo eso se lo sabe. Salen de Egipto, liderados por Moisés, y llegan a la tierra de Canaán, ¿cierto? Llegan a la tierra de Canaán. No vaya a decir que a Palestina, no vaya a decir que a Palestina, porque si dice que a Palestina, diga que nunca vino a Unidos, ¿vale? Que usted estudió solito. Entonces, llegan a la tierra de Canaán. Y al llegar a la tierra de Canaán duran 1000 años, más de 1000 años. Eso es lo que quiero hacer, que usted caiga en cuenta. Más de 1000 años recordando, porque ¿qué era la Pascua para los judíos? Era recordar que habían sido libertados de los egipcios. Eso es lo que los judíos hasta hoy celebran en el Peshá, en la Pascua. Entonces esta tradición llevaba más de 1000 años siendo celebrada. Y era tan importante que, escuche esto, todo varón judío
en el siglo I, tenía que ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año, 3, a alguna de las fiestas. Algunos elegían y elegían entre unas y otras, pero había una que no pelaban y era la Pascua. La Pascua era la fiesta, haga de cuenta como el grito de independencia en el Zócalo. Imagínenselo así, como el grito de independencia en el Zócalo para ellos era la celebración de la Pascua. Entonces todo judío mayor de edad tenía que venir a la Pascua a Jerusalén, que era la ciudad elegida, la ciudad santa. Entonces aquí es donde suceden los eventos que estamos hablando. ¿Cuándo sucede la Pascua? Cuando Jesús entra el domingo de Ramos, ¿cierto?, a Jerusalén. Esa semana más tarde es la celebración de la Pascua, porque esa semana más tarde llega el día 14 de Nisan. Nisan no es de Toyota, ni de Datsun, Nisan es el primer mes del año para los judíos. Entonces el día 14 de Nisan es la celebración de la Pascua y ellos la celebraban ese día. Entonces Jesús tenía que, ese timing, ese cronograma era estricto y era perfecto. Le voy a decir por qué razones eso sucedió. Muy bien, entonces ya más o menos conocemos la historia de lo que pasó y Jesús aquí hace un cambio muy grande. Jesús aquí cambia completamente y rompe la tradición y cambia la liturgia. Y a partir de aquí nosotros celebramos la cena del Señor y ya llevamos 2000 años, ya le ganamos a los judíos, ya los doblamos, ya llevamos 2000 años celebrándolo diferente, porque Jesús cambió completamente el significado de la Pascua. Entonces hoy vamos a ver este tema. ¿En qué consistió el cambio que hizo Jesús? Entonces fue un cambio mayor, un cambio mayúsculo, un cambio muy, muy grande. Entonces vamos a revisar un poco ese cambio. La primera cosa que cambia Jesús es que Jesús instituye un nuevo pacto. Los judíos tenían un pacto. ¿Cuál era el pacto de los judíos? El pacto mosaico. Es decir, yo voy a cumplir todos los preceptos, mandamientos, instrucciones de la Tanaj, pero yo voy a pecar. ¿Y cómo voy a hacer para quitarme de encima los pecados y para expiar mis pecados? Y aprendas ese término, expiar mis pecados. Sucedía el día del Yom Kippur. Y el día del Yom Kippur, todos los judíos tenían que agarrar un becerro sin mancha, perfecto, y lo tenían que llevar y sacrificar. Más tarde se lo comían, pero ¿qué pasaba con la sangre? La sangre se la tenían que llevar al templo y esa sangre, solo había un día del año en el que el sumo sacerdote pasaba en el templo el velo al otro lado y llegaba a un lugar que se llama el Sancta Sanctorum, el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo ofrecía la sangre de ese cordero. Por ejemplo, Manuel, tú y tu familia y todos los miembros de tu familia, ustedes llegaban el día de la Pascua, se compraban un buen becerro, un buen cordero, un precioso cordero sin mancha. Fernando lo revisaba bien, Fernando le hacía su escáner perfecto de que estuviera perfecto, le decía, está perfecto el cordero. Tú tenías que ir y sacrificarlo, ¿cierto? La carne se la dabas a tu familia para que se preparara la cena, pero tú la sangre la tenías que llevar al templo. Y en el templo tú le ofrecías la sangre y ese sumo sacerdote agarraba esa sangre y cuando pasaba el velo al otro lado, al Santo Santorum, donde ninguno de ustedes podía entrar, ni ninguno de nosotros podía entrar, él sí podía entrar, él ofrecía esa sangre y al ofrecer esa sangre expiaba tus pecados. Esa sangre te dejaba libre de pecados. Es decir, que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y no la había antes y no la hubo después, porque siempre se necesitó el derramamiento de sangre para que las faltas fueran expiadas. Entonces, ese es el día del Yom Kippur de los judíos. El día, ellos le llaman el atonement,
cuando sus pecados son expiados porque ha habido un sacrificio. Muy bien, entonces esto es lo que cambia Jesús. Jesús dice, esa ya no es la sangre del cordero la que necesitamos. Jesús dice en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y después conectamos con lo que dice Jeremías aquí, en este texto que usted está viendo. Jeremías aquí dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿A qué pacto se estaba refiriendo el profeta Jeremías? A el pacto que iba a hacer Jesús 700 años después, un día en Jerusalén. Este es el nuevo pacto. Sigamos leyendo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está diciendo, ya no es el que ustedes celebran por la libertad de Egipto. Y después dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, en el plan de redención estaba claro que nosotros seríamos incapaces de cumplir el pacto mosaico y se necesitaba un sacrificio muy grande en la cruz para que todos nosotros fuéramos libres de pecado. Y después dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley a su mente y oigan esto, y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya no es más un pacto escrito en las piedras que trajo Moisés del monte. Ahora es un pacto escrito en el corazón. ¿Dónde está escrito lo que tú tienes que cumplirle a Jesús? ¿En un papel? ¿En una piedra? ¿En el mármol? No, está escrito en el corazón. Y es que esto me emociona cuando lo leo, porque entiende uno lo que hizo Jesús ese día tan importante. Pero no solo cambió, hizo un nuevo pacto. Ese día en esa cena que ya vamos a ver, sucedió otra cosa. Todos los signos y los símbolos fueron cambiados. Todos los signos fueron cambiados. Vamos a ver por qué. Rápidamente. El pan ácimo, pues antes hablaba del afán, del apuro con el que salieron de Egipto. Ahora era el cuerpo de Jesús. ¿Usted no se acuerda que en el Evangelio de Juan dice, este es mi cuerpo? Yo me imagino que los compadres estos se sacaron de onda. Nos vamos a comer tu cuerpo. ¿Cómo nos vamos a comer tu cuerpo? Podríamos un día después hablar de eso, es muy largo, es muy profundo, pero él le cambió el significado. Ahora el pan ya no simboliza afán, ahora el pan simboliza el cuerpo. Y está en Corintios, lo puede ver cuando quiera. Tómele una foto para esto, para que un día que no tenga nada que hacer estudie. Vino. El vino hablaba de las bendiciones. ¿Se acuerda que le hablé de 4 bendiciones? ¿Se acuerda que le hablé de las 4 copas de vino? Ahora el vino ya no simboliza las bendiciones. Ahora el vino, ¿qué simboliza? La sangre derramada por el perdón de los pecados. Ahora el vino es la expiación. El cordero era el centro de la mesa. El cordero lo hubiera cocinado con esas hierbas maravillosas y le hubiera puesto hilda en la mitad de la mesa para que comiéramos y taqueáramos. Ya no. Ahora el centro de la mesa es Jesús, porque Jesús en 1:29 dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no? Muy bien, entonces cambió el significado del Cordero. Pero esto es muy importante, el evento. Antes se recordaba un evento histórico, como el 15 de septiembre, como la batalla del Álamo, como el 5 de mayo en Puebla. Antes se recordaba algo histórico. Ahora se recuerda y se conmemora algo real, una presencia real. Porque el que crea que en la última cena conmemora un hecho histórico es un ignorante. Porque Jesús no es un Jesús histórico. Jesús es un Jesús presente. Es un Jesús que está aquí entre nosotros. Hoy lo estamos recordando, pero está aquí entre nosotros. Y finalmente la audiencia. Para mí eso es lo más importante. ¿Cuál era la audiencia de la Pascua? El pueblo judío. ¿Quién celebraba la libertad de los egipcios? ¿Usted había estado esclavo con los egipcios? ¿Usted había estado esclavo con los egipcios? No, eran los hebreos. Entonces, ¿para quién era la Pascua? Para los hebreos. Y después de la última cena, ¿para quién es? Para todos. O sea que cambió la audiencia. Ya no es el pueblo judío, es judíos y gentiles. ¿Y quiénes somos los gentiles? Entonces, gracias al Señor ese día nos incluyeron.
Los 1000 años antes, en la celebración de la Pascua, no habíamos estado incluidos. A partir de ese día, estamos incluidos. Entonces, imagínese usted el significado, la importancia y la trascendencia de la última cena. Muy bien, si usted no se ha terminado de aburrir, yo le voy a ir contando unas cosas mucho más interesantes de esto. Muy bien, resulta que ya le expliqué que era necesario que para la expiación de los pecados hubiera sangre, ya se lo expliqué, y que esa sangre era ofrecida allá en el lugar santísimo para que tus y mis pecados fueran limpiados. Pero resulta que eso cambió y cambió con el nuevo pacto y resulta que no es necesario. Entonces, si usted mañana me dice, Santiago, yo voy a sacrificar no uno, sino como 3 corderos porque me he equivocado mucho. Tengo una lista muy larga, entonces voy a ir allá al mercado y voy a comprarme unos 3 corderos espectaculares, buenísimos, gordos, grandes, y voy a sacarles hasta el último glóbulo rojo, porque mi lista de pecados es muy grande. Entonces yo le voy a decir, invítame a la comida que vas a hacer de cordero, y después de que me invites y yo me coma tu comida, te tendré que decir que no sirvió para nada lo que hiciste. No sirvió absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Hebreos. Leámoslo juntos, lo que dice Hebreos. Hebreos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿A qué está hablando? Del templo. El templo antes era físico, donde estaba el velo y donde estaba el Sancta Sanctorum. Ahora el templo eres tú. Entonces dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y en el 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir una vez para siempre? Cada 8 años o cada jubileo tiene que ir Jesús a morir en la cruz. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una. Y aquí dice, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién dice amén con eso? Habiendo obtenido eterna redención. Y en el 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Tus sacrificios no me importan, porque tus pecados fueron cubiertos con la sangre del Cordero perfecto inmolado en la cruz. Amén por eso. Muy bien, entonces, ya estamos claros con la parte doctrinal, con la parte teológica. Entonces, ¿qué les parece si empezamos ahora sí a platicar sobre cómo se hizo eso? ¿Cómo fue que Jesús esa tarde cambió la historia de más de 1000 años? ¿Qué fue exactamente lo que hizo en esa reunión donde le dio la vuelta a la tortilla de más de 1000 años y creó el nuevo pacto? Muy bien, entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que ahora sí leer el pasaje que hoy vinimos a leer. Pero déjeme decirle algo. Le dije que todos los varones tenían que venir a Jerusalén a 3 fiestas al año. Y ya le conté que había una que nunca pelaban, que era la fiesta de la Pascua. Bueno, la fiesta de la Pascua hacía que Jerusalén en esa semana fuera un hervidero, un lugar lleno. Si usted quería buscar un Airbnb en Jerusalén en esa semana, it's not going to work. No le va a funcionar. Era la semana del peak, es decir, multiplique el Super Bowl a la potencia yo no sé qué. Porque fíjese,
Flavio Josefo, que es un historiador judío del siglo I, Flavio Josefo decía que en la fiesta de la Pascua se sacrificaban 256,000 corderos. 256,000 corderos. Yo no puedo pedirle a Flavio Josefo que verifique sus fuentes, pero es un historiador muy reconocido, muy reconocido. Entonces yo hice la matemática. Si cada cordero alimenta a 10 personas, 256,000 por 10 da 2,5 millones. 2,5 millones de personas en una ciudad. Usted dirá, ¡ay, eso no es nada! Eso no es nada para usted que vive en México. 2,5 millones de personas en el siglo I. ¿Quiere que le cuente en el siglo X, 1000 años después, cuánta gente vivía en París? 50,000 personas. ¿Quiere que se lo repita? 1000 años después, en el siglo X, en París vivían 50,000 personas. Y París no es un pueblo. No era un pueblo en Europa, era una de las ciudades grandes. Bueno, 1000 años antes, esta ciudad había un momento donde podía estar albergando miles y miles y miles y miles de personas. Era la fiesta, era la fiesta. Muy bien, entonces, como esa fiesta iba a suceder ahí, cuando leamos, usted va a sentir la misma sensación que sentí yo de que se me alcanzó a filtrar por la cabeza el pensamiento de que si la fiesta era tan importante, Jesús no la planeó. ¿Cómo que no estaba planeado? ¿Cómo que Jesús no habló con Maritza y Maris para hacer un minuto a minuto? Perfecto. Y para hacerlo segundo a segundo, Hilda compra el pan el día martes a las 8 en la tienda tal. Miguelito recoge tal cosa y la lleva el día miércoles a tal hora. ¿Cómo que no está planeado? Si es la fiesta más importante. Entonces, ese fue el sabor que me quedó a mí hasta que entendí por qué. Y cuando entendí por qué, dije, Señor, tú lo haces todo perfecto. Tú lo haces todo perfecto. ¿Están listos para leer conmigo lo que vamos a leer? Muy bien. Entonces vamos a leer juntos. Imagínense en este escenario. Esto sucede en el aposento alto. Esto sucede el día jueves, porque más tarde en el huerto de Getsemaní, ¿a quién apresan? A Jesús, ¿cierto? Más tarde en el huerto de Getsemaní, Jesús es apresado. Muy bien, entonces esto está sucediendo el día jueves. ¿Cierto? El día jueves. Muy bien. Pero, como les decía, parecía no estar planeada la Pascua. Da la impresión de que no estaba planeada porque los discípulos no sabían todos los detalles. ¿Por qué? Si la celebración era con ellos, ¿por qué los discípulos no sabían todos los detalles? Entonces vamos a leer juntos. ¿Qué les parece? Si leemos primero, váyanse por favor al Evangelio de Lucas 7:11. Lucas 22 del 7 al 11. Lucas 22 del 7 al 11. Dice así: llegó el día de los panes sin levadura. Yo ya le expliqué qué eran los panes sin levadura, ¿no? Los panes sin levadura es la fiesta que celebra la salida de Egipto. Entonces llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. ¿Envió a los 12 o envió a 2? ¿A cuántos envió? A Pedro y a Juan. Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y aquí viene el verso que saca de onda a todo el mundo. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Usted hubiera preguntado eso si le hubieran dicho 3 días antes, la cena sucederá de acuerdo al minuto a minuto en Avenida Jesús del Monte 254, local tal. No, usted no hubiera preguntado eso. Eso quiere decir que Pedro y Juan no sabían, ¿sí o no? Y ahí es donde yo empecé a revolverme en la panza y decir, ¿cómo no iban a saber? En la fiesta más importante. Pero sigamos. En el 10 dice, él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro
un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y después el 12 dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Mira tú, ya está dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más. Voy a repetir eso. ¿Vale? Voy a repetir eso. Porque os digo que no la comeré más. Voy a repetirlo la tercera vez. ¿Me dejan? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Eso es lo que vamos a escudriñar y a revisar hoy en detalle. Entonces, empecemos por el principio. Empecemos por el principio. Ya les manifesté mi preocupación con esto. Ya les manifesté mi preocupación con que ellos no sabían dónde era. ¿Cierto? No sabían dónde era. Ahora les voy a recordar que hay un pasaje en Mateo que dice que Judas Iscariote estaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Así dice, Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Judas ya había negociado con los sumos sacerdotes cuánto valía la cabeza de Jesús. Ya le habían negociado el precio. Simplemente Judas estaba haciendo los últimos ajustes logísticos para entregar. Y ahí le va, ¿cuál era el plan que tenía? Escuche qué era lo que tenía pensado y apalabrado Judas. Pregunta, ¿sabía sí o no Judas que la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante judía? ¿Lo sabía Judas? ¿O es que Judas era ucraniano? ¿O de dónde era Judas? Judío. O sea que Judas sabía que la fiesta más importante era la Pascua, que sucedería el viernes, ¿sí o no? El viernes. Muy bien. Si Judas sabía que la fiesta era el viernes, era el momento perfecto para agarrar a Jesús en un recinto privado. Porque Jesús era judío o ucraniano. ¿Jesús tomaba la Pascua? Sí. ¿Lo hacía en un lugar con su gente cercana? Sí. ¿Lo iba a hacer como todos los judíos? Sí. Si usted hubiera sido Judas, hubiera dicho: señores sacerdotes, les tengo una idea. El lugar donde les garantizo que va a estar rodeado de poca gente es en la celebración de la Pascua. Porque este cuate es una celebridad. Donde lo agarren ustedes en la calle, pelas, porque se les arma una revuelta en un momento donde la ciudad no tiene sino 2 millones de personas. Entonces, a este compadre hay que agarrarlo el momento en que yo estoy seguro que está con un grupo pequeño, a puerta cerrada. Entonces Judas negoció eso. ¿Por qué lo querían agarrar ese día? Porque nadie se iba a interesar por lo que estaba pasando, porque todos los judíos estaban haciendo ¿qué? Celebrando la Pascua. Todos estaban celebrando la Pascua. Tú, Manuel, cuando estés comiéndote el pozole del 15 de septiembre y yo tenga que proponerte un negocio, no me vas a pelar. Vas a estar ocupado en el pozole del 15 de septiembre. ¿Estamos? Entonces, ese era el día perfecto, ¿sí o no? Pero, como diría el Chapulín,
que no está en ningún evangelio, Jesús se decía para sí mismo, no contaban con mi astucia. Jesús sabía perfectamente que ese era el plan, porque una vez lo hubieran agarrado, no van a ser tan tontos de matarlo. Lo apresan, lo dejan guardado, y cuando ya todo el mundo se haya ido de Jerusalén, ahí lo matan y no pasó nada. ¿Ese era el plan perfecto de redención? ¿Ese era el plan de salvación? No. ¿Cuándo tenía que morir Jesús? Jesús tenía que morir como el cordero inmolado. ¿Y cuándo morían los corderos inmolados? El viernes, en la hora novena. ¿Sí o no? ¿Cuándo expiró Jesús? ¿Cuándo entregó Jesús su espíritu? En la hora novena. ¿De qué día? Del viernes, ¿cierto? Entonces Jesús sabía que ese timing perfecto lo tenía que cumplir, pero Judas lo quería dañar. Judas quería dañar el timing. Por eso Jesús nunca le dijo a sus discípulos cuándo ni dónde celebraría la Pascua, porque si lo hubiera hecho, Judas y sus amigos hubieran torcido el plan perfecto. Por eso Jesús tenía todo planeado, pero no lo sabían los discípulos. No sabían. Muy bien. Alguno que lea con cuidado verá, pero le dijo a Pedro y a Juan únicamente. ¿Usted se acuerda que había como un círculo cercano a Jesús que eran Pedro, Juan y Santiago? ¿Se acuerda usted de la resurrección de la hija de Jairo, que solo estuvieron ellos? ¿Se acuerda usted de la transfiguración? El lugar del monte de la transfiguración. Solo estaban esos tres. Parecía que era como el grupo de los ministros más distinguidos, pero aquí llamaron a dos nomás. A Santiago lo dejaron por fuera. Y esto tenía una explicación y se puede explicar con tres cosas. Primero, ¿había muchos corderos por inmolar o pocos en Jerusalén? Había muchos. ¿Qué decía la tradición judía? No vaya toda la familia, por favor, porque no cabemos. Vayan 2 personas. ¿Por qué 2 personas? Porque con 2 personas es suficiente, porque uno tiene que dar testimonio de lo que el otro hace. Porque en la tradición de la ley judía siempre había uno dando testimonio de lo que el otro hacía. Entonces, primero por mucha gente, segundo por una razón espiritual de dar testimonio, ¿sí? Y muy importante tener en cuenta que era absolutamente necesario que ellos dos también hicieran la talacha de preparar la cena en el lugar donde solo ellos sabían dónde era, porque usted ya se dio cuenta que ninguno sabía. Entonces, habían 3 razones importantes para que solo fueran Pedro y Juan. Muy bien, además Pedro y Juan, usted lo ha leído, en esos últimos apartes de los evangelios, reciben unos encargos muy importantes, reciben unas tareas muy importantes. No eran unos discípulos como los demás, eran unos discípulos que tenían una responsabilidad y un encargo más grande. Muy bien, aquí a partir del verso 10, él les dijo, he aquí entrada a la ciudad. A mí ese pedazo me parece como una historia de espías. Entra a la ciudad el hombre del gabán negro, con el periódico debajo del brazo, pregúntale la contraseña. A mí me parece parecido a eso. Me da la impresión, porque los discípulos debieron decir, ¿what? Vamos a entrar a la ciudad, vamos a encontrarnos con un cuate que lleva un cántaro de agua, y para usted y para mí, leer esto debe ser, ¿cómo hace para saber cuál era el cuate? Bueno, yo me di a la tarea de investigar. En el siglo I, ningún hombre cargaba agua. Ninguno. No me vaya a tomar a mal, porque si algo no soy yo, es machista. Pero no me vaya a tomar a mal este comentario. Pero esta labor era labor de mujeres. Los hombres no cargaban el cántaro de agua. ¿Se encontró con quién en el pozo de Jacob en Samaria? ¿Con un hombre o con una mujer? Jesús. ¿Quién tenía la responsabilidad de llevar el agua? La mujer. Entonces era raro y era fácil de identificar, entrar en la ciudad y preciso ver un hombre con un cántaro de agua. Yo me imagino que iban caminando mujer. ¡Hombre! Apareció un hombre. Y fueron y le dijeron a ese hombre, el maestro manda a preguntar que si el recinto, el aposento está listo. Usted se preguntará, ¿será que ya Jesús había hablado con esa persona?
¿O será que simplemente fue sobrenatural? No importa, cualquiera de las dos. ¿Podía sobrenaturalmente Dios hacer eso? Sí. ¿Podía Jesús haber previamente hablado con los papás de Juan Marcos? Porque el aposento alto era de Juan Marcos, ¿sí? El autor del Evangelio de Marcos, ¿sí? Ese hombre que en el huerto de Getsemaní quedó desnudo porque le quitaron la ropa y salió corriendo, ese es el dueño de ese sitio, es el dueño del local, su mamá pues. ¿Había hablado Jesús con ellos previamente? No lo sé, no lo dice la escritura, pero eso no importa. El hecho es que estaba todo preparado. Decid al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde debe de comer la Pascua? Muy bien. Y después, entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, ya dispuesto. O sea, era sobrenatural, preparada allí. Y entonces, al haber hecho esto, sacaron a Judas de la ecuación. Porque el pobre Judas no tenía ni la más remota idea de que eso iba a suceder en ese lugar. Y escúchenme lo que les voy a decir, no el viernes, sino el jueves. Porque ¿qué día Jesús es arrestado en Getsemaní? El jueves es arrestado en Getsemaní, ¿sí o no? Entonces esta fue una jugada maestra de Jesús para que el lugar fuera desconocido y la fecha fuera desconocida para los discípulos. Pero claro, ustedes son teólogos expertos y estarán diciendo, a ver, no entendí. Otra vez no entendí. Está buena la jugada detectivesca de Jesús para distraer a Judas, pero el jueves, ¿no se supone que esto cumple un calendario perfecto y es el día 14 de Nisan? ¿No dice eso para confirmar las profecías dichas sobre esto siglos antes por los profetas? ¡Qué raro! Se torció esto y no se cumplió en el evento. Aquí le viene algo absolutamente emocionante, que a mí me dejó la piel de gallina cuando lo entendí. Mire esto. En México los días tienen 24 horas también. ¿Sí? Allá también tienen 24 horas. Es buena noticia. Aquí hay un día que es de la hora 1 a la hora 24 y este es el día jueves, ¿vale? Siga conmigo, no se va a perder. Si se va a dormir, yo le digo cuándo dormir, no en este momento. Yo le aviso cuándo se duerme. ¿Tiene los ojos abiertos? Muy bien. Había un día jueves que tenía una hora 1 y terminaba en una hora 24, al final de la hora 24, de la hora 23 en realidad. Muy bien. Este día yo pinté en amarillo cuando hay sol y pinté en oscuro cuando no hay sol. Porque le tengo noticias, en el siglo I también salía el sol. Muy bien. Esto es Galilea y esto es Jerusalén. Resulta que los judíos del norte de Galilea contaban los días diferente a los judíos jerosimilitanos. Y ahí le enseñó una palabra que no se sabía. No se dice jerusaleños, se dice jerosimilitanos. Los de Jerusalén contaban los días diferentes. Estos contaban los días como los contamos nosotros, de la hora 1 a la hora 23, y los de Jerusalén contaban los días desde que se ponía el sol hasta que se volvía a poner el sol. Entonces, había un momento donde es la Pascua que celebra Jesús con los discípulos, que la celebra el día jueves. ¿A qué hora la celebra? Antes de que se ponga el sol, celebra la Pascua de la que estamos hablando en el aposento alto, ¿cierto? Esta es la que esperaba Judas que sucediera acá. Judas esperaba que la Pascua sucediera cuando se celebraba en Jerusalén. Pero Jesús sacó su carta diciendo, somos galileos. Y los galileos celebramos la Pascua el día de Nisán, pero lo medimos diferente. Entonces, aquí celebró la Pascua. Después de la Pascua es apresado en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? ¿Se acuerda que se van a orar al huerto de Getsemaní? ¿Se acuerda que Jesús suda sangre? ¿Se acuerda de todo eso? ¿Se acuerda que se le durmieron? Todo eso, bueno, todo eso pasa acá. Y al final de esa oración, ¿usted se acuerda que llega quién? Con los gendarmes. Judas. Judas llega con los gendarmes.
de los sacerdotes y lo apresan. Y aquí viene el interrogatorio, tortura y crucifixión, porque es largo. Lo interrogó Caifás, lo interrogó Herodes y lo interrogó Pilatos. 3 diferentes autoridades. Y después Jesús es interrogado, juzgado, torturado y crucificado. ¿Y cuándo muere Jesús? Muere exactamente en la hora novena. La hora novena. ¿Y qué está sucediendo en la hora novena? La Pascua de los judíos de Jerusalén. Porque es el día primero, 14 de Nisan para los de Jerusalén, empezó acá, iba terminando acá. Luego todo en el cronograma del plan de redención fue perfecto. Dígame si no Jesús se la pensó increíblemente bien para cumplir todo y para sacar de la ecuación a nuestro amigo Judas y para que el plan de redención se cumpliera exactamente como debía haberse cumplido. Muy bien, vamos a ir un poco redondeando este mensaje explicando esto. Esto tienes que aprendértelo de memoria porque esto es lo que explica cómo es posible que Jesús muere el viernes y de todas maneras cumplió con la tradición de haber tomado la cena de la Pascua el día 14 de Nisan. El día 14 de Nisan. Y esta también es la explicación para la gente que hace las cuentas de 3 días muerto y no le da. Porque de pronto usted ha hecho las mismas cuentas. A ver, vamos a contar. Tin, 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 no me dan. Y es que usted está contando días de 24 horas a partir del momento en que Jesús muere. Y si usted cuenta 24 horas, días, de 24 horas a partir de cuando Jesús muere, no le dan los 3 días. Tiene que contarlo como lo contaban los judíos de la época. ¿Estamos? Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a tratar de entender algunos otros aspectos y pasajes muy importantes de esto. Muy bien, ya sabemos que Él les mostrará el aposento que ya está dispuesto a preparar allí. Ellos fueron y prepararon la Pascua y cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Él ya había anunciado que iba a morir. Acuérdese, Él ya lo había hecho no una, varias veces. Es más, la primera vez que lo dijo, Pedro se le puso serio y le dijo: ¿pero cómo va a ser? Y él le dijo: apártate de mí, Satanás. Eso le dijo a Pedro. Eso le dijo a Pedro. Luego ya había habido momentos donde ellos habían escuchado que Jesús sería entregado e iba a padecer y que Él lo había anunciado. Y aquí estaba diciendo: ¿cómo he deseado comer esto antes de que padezca? Antes de que padezca. Muy bien. Y después dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, era una celebración tan importante, sobre todo para Jesús ese día. Jesús seguramente había celebrado la Pascua muchas veces, ¿o no? ¿Usted se acuerda cuando Jesús se le pierde a sus papás en su bar mitzvah, que es apenas un niño, y se va a una fiesta, está en Jerusalén, lo encuentra en la sinagoga? ¿Usted se acuerda? ¿Por qué cree usted que se le pierde a los papás? Porque los papás van a Jerusalén a una fiesta judía y él se queda ahí. Luego seguramente esa tradición la tenía la familia de siempre. Jesús había celebrado muchas Pascuas, y Jesús sabría que esa era la última Pascua que él celebraba de esa forma, porque él sabía que esa tarde él estaba cambiando el significado de la Pascua y estaba instituyendo o instaurando un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Entonces, si uno lograra entender la profundidad de lo que hizo Jesús esa tarde, todo el plan de redención y todo el plan de salvación nos quedaría más claro. Muy bien. Habiendo dicho eso, quiero recordarles por qué Él dice que habrá otra cena. Porque habrá otra cena. Va a haber otra cena en algún momento. Y esa otra cena está anunciada en Apocalipsis 19, 8 al 9, escrito por el apóstol Juan, y dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿A quién? ¿A quién? A la novia. ¿Y quién es la novia?
La iglesia. Estamos hablando de qué celebración. Las bodas del Cordero. Y como es una boda, pues necesita una novia. Usted ha ido a bodas sin novia. Se necesita una novia. ¿Y cuál es la novia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Se acuerda que el antiguo pacto, donde estaban los 6 ingredientes en la mesa y era un recorderis de la gesta libertadora de Moisés, solo incluía a los judíos? Pero ¿se acuerda usted que este nuevo pacto incluye a los judíos y a los gentiles? ¿Y quiénes somos nosotros? Los gentiles. Luego, por favor, usted siéntase incluido en esta frase. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos no son los que pecan, santos quieren decir apartados, apartados. ¿Y por qué el lino blanco y resplandeciente? Porque se supone que el lino es blanco y resplandeciente cuando las manchas fueron quitadas, cuando los pecados fueron removidos. ¿Y cuándo fueron tus pecados removidos? En la cruz. En la cruz del Calvario todos tus pecados fueron removidos, porque ya no se hizo necesario sacrificar un macho cabrío o un cordero para expiar tus pecados, porque todos tus pecados y mis pecados fueron limpiados. Y apenas esos pecados son limpiados, tú quedas vestido con lino blanco y resplandeciente. Y dice en el 9, y el ángel me dijo, el ángel está diciendo a Juan está escribiendo esto, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quiénes somos llamados a la cena de las bodas del Cordero? Los que estamos vestidos de lino blanco y resplandeciente. ¿Y quiénes son esos? Los que aceptamos al Señor, al Jesús como Señor y Salvador, y los que aceptamos que Él fue a la cruz, murió por mis pecados y resucitó al tercer día y venció la muerte. Y gloria al Señor, porque por ese sacrificio Él nos hizo elegibles. Y entonces cantaba más temprano Alice que Él me apartará lugar en su mesa y en su casa seré bienvenido. ¿Qué era lo que estaba cantando Alice ahora? ¿De qué mesa? ¿A qué mesa se está refiriendo? Se está refiriendo a estas palabras de el ángel, o más bien esta revelación que le da Dios a el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando él escribe el Apocalipsis. Muy bien, creo que hemos recorrido un poquito la parte histórica y la parte doctrinal más importante de la celebración de la Cena del Señor. Sin embargo, les había dicho al comienzo, si uno viera todos los ribetes y todos los detalles, nos demoraríamos 5 días hablando de esto. Pero yo estoy seguro que a ti te debió pasar como a mí, que no habías encajado todas estas piezas del rompecabezas y no habías entendido muchos porqués. Porque nota algo, hay un verso de la Biblia donde Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. O sea que si Jesús dice que Él ponía su vida, porque nadie se la quita, nadie se la quita, Él ponía su vida, Él ofrecía su vida, entonces la ofrecía en sus términos. No iba a ser en los términos de los romanos, no iba a ser en los términos de Judas, no iba a ser en los términos de Pilatos, no iba a ser en los términos de Herodes, era en sus términos. ¿Y cuándo tenía que morir Jesús para que en realidad fuera el Cordero? Tenía que morir antes de caer la noche, antes de que el día cayera y que llegara la noche de el día 14 de Nisan, que es el primer mes del calendario de los judíos. Muy bien, escuchando esto, todos decimos, wow, yo quiero estar en esa cena. Yo quiero estar en esa cena, yo quiero estar ahí en esa mesa, yo quiero estar sentado en esa mesa, yo quiero que haya un puesto para mí, yo quiero que estén puestos mis cubiertos, mi agua. Y se acuerda que le dije que me impresionó de esto, es que Jesús, de las 4 copas de vino que hay servidas en la última cena,
Jesús toma la tercera. Y la tercera, voy a volverte a leer. ¿Por qué toma la tercera? A ver si tú lo logras pescar. Mira lo que dice la tercera copa. La tercera copa dice en el Éxodo 6:7, y os redimiré. Pero lo que sigue después me conmovió mucho. Dios dice, os redimiré con brazo extendido. Si a usted lo hubieran crucificado, ¿lo pueden crucificar sin extender los brazos? ¿Cómo estaba Jesús cuando murió en la hora novena? ¿Cómo tenía los brazos? Extendidos, ¿cierto? O sea que él sabía que te estaba ofreciendo la tercera copa, la copa de la redención, y lo estaba haciendo con su cuerpo magullado, golpeado, escupido, operado, ofendido, pero con los brazos extendidos, porque él sabía que la copa que tú y yo necesitábamos en ese momento no era una copa histórica, no era una copa de recoger un pasaje que había hecho Moisés con su pueblo elegido muchos años antes, sino que era algo real. Jesús extendió los brazos en la cruz, entregó su espíritu, y en el momento que entregó su espíritu, ¿sabes a quién? A ti. Estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba recordando todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que también estaba recordando sus promesas, y también te estaba diciendo lo que hoy te repito: Jesús hará que, si tú lo reconoces a Él como su Señor y Salvador, Él hará que tú y tu casa sean salvos. Tú y tu casa serán salvos. Yo sé que tienes preocupaciones, yo sé que tienes angustias, yo las tengo horribles, yo las tengo tremendas. No creas que por pararme aquí tengo una vida perfecta.